La historia que les presentaré es muy familiar. Los griegos estaban determinados a conquistar la ciudad independiente de Troya, pero estaban presentando gran dificultad. Habían sitiado la ciudad por 10 largos años sin ningún éxito. Finalmente se les ocurrió una nueva estrategia. Ellos construyeron un gran caballo de madera e insertaron un grupo selecto de hombres dentro de este. Lo arrastraron hasta las mismas puertas del muro de la ciudad y luego simularon su partida en barco, dejando el sitio que había durado tanto tiempo. Los troyanos fueron más curiosos que cuidadosos y adentraron a la ciudad el caballo y lo recibieron como un símbolo de victoria sobre sus enemigos. Y ustedes saben la historia. Esa noche, los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad a los soldados griegos que habían zarpado de regreso en la oscuridad de la noche. Y la ciudad de Troya fue tomada y la guerra terminó. La fortaleza de la defensa troyana fue violentada por curiosidad y engaño. Quizás estemos bien preparados para un ataque directo, pero a la vez está totalmente desprevenidos para un giro inesperado. Otra historia nos viene de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses habían enfrentado invasiones alemanas durante la Primera Guerra Mundial, y ellos se habían determinado a que eso nunca más volvería a pasar en su país. Así que ellos construyeron una línea de fortificaciones de concreto, con obstáculos y armas en las décadas de 1930. En las fronteras con Italia, Suiza, Alemania y Luxemburgo, la línea Maginot era impermeable a bombardeos y fuego de tanques. Aparentemente, no había manera de que el ejército alemán pudiera violentar esa línea y volver a invadir a Francia. Así que, ¿qué hicieron los alemanes? Ignoraron esa línea completamente e invadieron a Francia desde el norte, los Países Bajos y el bosque de las Ardenas, del cual los franceses pensaron que era un terreno muy hostil para que fuerzas invasoras lo aprovecharan. Mientras tanto, una horda alemana distractora sentó oposición a la línea Maginot para ocupar la atención del ejército francés de tal modo que sus ojos estuvieran fijos en el lugar equivocado. El problema principal de la línea Maginot era que les había dado un falso sentido de seguridad, diciéndose a sí mismos, estamos bien. Hemos tenido nosotros caballos de Troya y líneas Maginot en la historia reciente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les presentaré que hemos tenido exactamente los mismos problemas de curiosidad con respecto a qué hay allí afuera y un falso sentido de seguridad que nos ha permitido ser exitosamente invadidos mientras que nuestra guardia estaba abajo. Ahora, la verdad adventista ha sido atacada desde el mismo inicio de esta iglesia, bastante desde el mismo principio. Y hemos preparado nuestras defensas cuidadosamente para enfrentar esos ataques en ataque frontal. Hemos sido capaces de responder efectivamente a las objeciones a nuestras creencias doctrinales. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos respuestas bien definidas para el catolicismo y el protestantismo liberal. Así que Satanás, como maestro, decidió atacar de una manera diferente. Él atrapó nuestra curiosidad. Él disminuyó nuestra sensación de peligro. Él ideó otro caballo de Troya, especialmente para la iglesia adventista del séptimo día. Saben, nosotros no somos la única iglesia que cree en la absoluta autoridad de la palabra de Dios y en la segunda venida de Cristo para destruir el gobierno de Satanás sobre el planeta Tierra. Nuestros amigos evangélicos son muy parecidos a nosotros respecto a la salvación personal por la gracia inmerecida a través de la fe. También en un fuerte impulso por la ganancia de las almas. Podemos aprender mucho de ellos respecto al crecimiento de iglesias, en métodos muy atractivos de adoración y en la retención de la juventud. Hemos luchado con los enemigos obvios que son los estándares mundanos, la falta de fe y el liberalismo por muchos años. Pero hemos estado ciegos a los igualmente peligrosos enemigos que son los evangélicos conservadores.
Así que nuestra curiosidad y nuestra falsa seguridad doctrinal nos ha permitido traer este caballo de Troya del evangelicalismo justo al corazón de nuestra ciudad. Y queridos amigos, el peligro para nosotros es tan grande como lo fue para el pueblo de Troya, que es la destrucción total del adventismo del séptimo día como la iglesia remanente de la profecía. Así que echemos un vistazo detallado a este caballo de Troya que está socavando absolutamente la vida del adventismo actualmente. ¿Cuál es el corazón de este bien definido sistema de creencias? Hay 5 asuntos principales en las raíces de estos evangelios. Número 1. El pecado involuntario. Ahora, esta creencia dice que todos nos volvemos pecadores simplemente por nacer con una naturaleza caída. Número 2. La naturaleza no caída de Cristo. Esta creencia dice que la humanidad que Cristo asumió era sin pecado como la de Adán antes de la caída, o una visión híbrida de que la naturaleza de Cristo era en parte caída y otra no caída. Número 3. Salvación por justificación solamente. Esa es la creencia de que la base de la salvación cristiana incluye justificar la justicia solo como algo distinto de la justicia transformadora y empoderadora de la regeneración y santificación, pues estos son solo frutos de salvación, no causas de salvación. Número 4. Justificación como declarativa y no transformadora. Es la creencia de que justificando la justicia sola hace al creyente justo y no lo transforma en una persona justa. Número 5. La imperfectibilidad del carácter cristiano, que simplemente es la creencia que incluso a través de la fuerza divina impartida del Espíritu Santo y Jesucristo, la obediencia perfecta a la ley divina sigue siendo imposible mientras vivamos en esta tierra. A medida que examinemos 4 libros que fueron publicados el verano pasado, que por cierto lo haremos por mañana en la tarde, aprenderemos que esas son exactamente las creencias de esos 4 libros. A la luz de estas creencias del Evangelio cristiano, ya estandarizado, se vuelve imperativo que tengamos y comprendamos el verdadero Evangelio. Y de manera seguida tendremos breves respuestas a estos 5 puntos. No será exhaustiva o completa de ninguna manera, sino un pequeño resumen. Bueno, vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ellen White llama a esto como la clara definición del pecado, la verdadera definición del pecado, y en 8 oportunidades le llama la única definición de pecado. Y comentando directamente este versículo, ella dice que significa transgredir voluntariamente la ley de Dios en pensamiento, palabra o acción. ¿Qué tal Santiago 4:17? Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para él que sabe. Y luego tenemos a Juan 9:41. Jesús le respondió, es decir, a los fariseos: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que el pecado por el cual seremos condenados y por el cual nos perderemos por la eternidad nunca será involuntario y tampoco un estado de nacimiento. Número 2. Jesucristo y su naturaleza. Deseado de todas las gentes, página 49. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, creo que somos cada uno de nosotros, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia.
Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así que lo mejor que puedo decir es que Cristo no se hizo exento de nuestra naturaleza. Él tomó nuestra naturaleza de modo que pudiera ser tentado de la manera en que nosotros somos tentados, tanto de lo exterior como lo interior de nuestra naturaleza. Los números 3 y 4 los hojearemos juntos y nos iremos al libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 394. Habiéndonos hechos justos, noten claramente, habiéndonos hechos justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales, justificados, pues, por la fe. La justificación nunca puede estar limitada a una simple declaración. Siempre es un proceso transformador. Y luego el número 5, la imperfectibilidad del carácter que nosotros nunca podremos vencer. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Es eso más alto que nuestro más alto pensamiento humano puede alcanzar? Y allí está en las Escrituras, todo pensamiento en cautividad. En los lugares celestiales, página 146, versión en inglés. Por favor, preste atención a cada palabra aquí. Todo, eso significa todo. El que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará, no es un quizás, ni un podría, ni siquiera un debería, la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Y yo digo que una de las mentiras más aceptadas de Satanás es que la obediencia perfecta a Dios es imposible mientras tengamos una naturaleza caída. Eso suena en nuestros corazones como demasiado bueno. Ahora, es muy importante recordar algo aquí. Esta madurez no se requiere para la salvación. Eso está demostrado claramente por el ladrón en la cruz. ¿Recuerdan la historia? Él ciertamente no estaba maduro en el sentido que estamos hablando aquí. Lo que él hizo fue rendir su vida a Dios a través de Cristo por la fe. Él estaba dispuesto a hacer y a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Y eso es lo que Dios pide de nosotros si queremos ser salvos. Y finalmente, aquí va de lo que se trata la número 5. La perfección de carácter. Veamos en el deseo de todas las gentes, página 671. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. No es nuestro honor, ni siquiera nuestra salvación que está involucrada aquí, pero sí el nombre de Dios y su carácter. Él prometió que perfeccionará a su pueblo. ¿Puede hacerlo? Eso es lo que está en juego. Él hizo una promesa. Palabras de vida del Gran Maestro, página 148. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. ¿Saben? Cuando Dios promete algo, Él compromete su nombre. Él compromete su gobierno. Su trono se puso en juego cuando Cristo vino a esta tierra. Y su nombre estará de nuevo en juego en la última generación que vivirá antes de su venida. Ahora debemos recordar el desafío del enemigo contra Dios y su ley. Sign of the Times, 26 de enero de 1896, dice, Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar los mandamientos de Dios, y así acusó a Dios de carecer de sabiduría y amor. Si ellos, esos somos tú y yo, no podían guardar la ley, entonces había una falla en el legislador. Fíjense cuidadosamente que la acusación de Satanás está claramente en contra de la capacidad del hombre caído de guardar la ley de Dios. Así que Dios ideó una respuesta al desafío de Satanás, que sería tan claro que ninguna pregunta sería dejada sin responder por el resto de la eternidad. Ninguna objeción se levantará después de la demostración final. En Apocalipsis 7, 1 al 3, dice que no soplase viento alguno sobre la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios.
Así que, ¿qué es el sello? Pues es la parte más importante para estar listos para que Cristo regrese. Dice el libro La fe por la cual vivo, que es un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, por lo que no podrán ser conmovidos en nuestras mentes y en nuestros corazones, nuestras actitudes o espíritu y nuestra lealtad. Y en una visión muy especial que alguien muy difícilmente haya escuchado respecto a lo que se lee a menudo de Elena de White, ella vio los ángeles de Apocalipsis 7 justo antes de soltar a los vientos en la época que ella vivió. Está en Primeros Escritos, página 38. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron el pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro vientos que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados. Así que la razón por la cual Cristo no vino en su tiempo, ella esperaba que sí viniera, y la razón por la que Él no ha venido en nuestra época es por la misericordia de Dios. Él no enviará a su remanente a los eventos cataclísmicos que preceden a su venida, mientras éste no esté preparado. Es demasiado misericordioso para eso. Y la única manera de que ellos estén preparados es recibiendo el sello de Dios. Es el único modo. Esta gente que vivirá justo antes de que Cristo regrese, tienen el mayor reto jamás dado a una iglesia en toda la historia de la humanidad. Ellos están enfrentando el fin del tiempo de gracia y el último intento desesperado de Satanás para destruir a Dios y su plan de salvación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 746. Dice, si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Si eso puede suceder, entonces requiere una comprensión total del plan de salvación y nuestro lugar en el conflicto final en la completación de ese plan. Deseado de todas las gentes, página 763. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. ¿Se han percatado que Dios hace su vindicación aquí? Nosotros no, pero Él lo hace en los caracteres de su pueblo. El desarrollo completo y maduro de los justos, como los malvados, es necesario para la vindicación final del carácter de Dios y su ley, cuando todos podamos ver claramente la diferencia. Bueno, ¿qué es este caballo de Troya que se le ha insinuado al mismo núcleo del adventismo? Podemos rastrear sus inicios en los Estados Unidos en un nuevo método de interpretación protestante de las profecías que es llamado futurismo, que en verdad comenzó por escolásticos católicos para desviar la visión protestante acerca de la identificación de la Iglesia Católica como Babilonia y al Papa como el Anticristo. Todas las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron ubicadas en el futuro con un ser desconocido que se convertiría en el Anticristo. Ahora, en la versión protestante, las 70 semanas de Daniel 9 es también ubicada en el futuro. Las profecías del Antiguo Testamento acerca de la restauración de la nación judía será completada de manera literal. El templo, de hecho, será reconstruido. Armagedón será la batalla final entre Jesús y los paganos. Y por supuesto, además se incluye el rapto secreto de los fieles, de modo que ellos no tendrán que pasar por los horrores del Armagedón. Ahora, estas creencias son compartidas por un número de iglesias protestantes conservadoras, quienes incluso creen en la autoridad absoluta de la Escritura y la pronta venida de Cristo, y son muy interesadas en el evangelismo y el crecimiento de las iglesias. Todo esto también es compartido por el adventismo. Hay un poco más de creencias de este
de este grupo de personas que mencionaré muy brevemente. Por ejemplo, la expiación fue completada en la cruz cuando Jesús dijo consumado es. Todo quedó satisfecho, nada más necesitaba ser determinado. Los 1000 años del milenio que vendrán se cumplirán cuando venga Jesús a esta tierra y establezca su reino durante este periodo. El alma inmortal va inmediatamente al cielo después de la muerte en forma de espíritu. El infierno es Dios quemando a los pecadores en el fuego por la eternidad. Y claro, el mandamiento del sábado no es tan importante. Esas son solo algunas de las creencias de esos grupos. Ahora, la cuestión interesante de este movimiento en Estados Unidos en los últimos 40 años es que se ha amoldado a la arena política. Durante el principio de los 1800, había un considerable número de partidos políticos que se convirtieron en una especie de bipartidismo. Los Whigs y los demócratas. El partido de los Whigs se desintegró bastante rápido y fue reemplazado por el Partido Republicano y por supuesto ahora son los partidos de la actualidad. Pero la posición de estos partidos ha cambiado mucho con el tiempo. Así que los partidos como los conocemos no son ni de cerca lo que eran hace 50 o 100 años atrás. Hoy, estos partidos se han vuelto tan polarizados que ustedes bien sabrán que las etiquetas y las demonizaciones se han vuelto norma cuando uno no está de acuerdo con los ideales de sus partidos, lo que te convierte en un enemigo. El movimiento evangélico de hoy se ha sumergido a sí mismo en las políticas modernas de poder. En 1950, la religión y la política empezaron a formar alianzas. Billy Graham y otros líderes evangélicos empezaron a promover el anticomunismo. Una nación bajo la dirección de Dios se convirtió en el eslogan durante esos años. Los líderes religiosos empezaron a promover libres empresas y grandes negocios. Ellos hablaron de Estados Unidos como una nación cristiana. Incluso propusieron una enmienda constitucional para proteger la oración en las escuelas públicas. A medida que la teología evangélica ha aumentado lazos con los políticos, una cosa interesante ha tomado lugar. Desde que los evangélicos son primordialmente conservadores en sus creencias, su liderazgo político se ha convertido exclusivamente conservativo. Y la teología evangélica ha tomado el segundo lugar para los políticos conservadores. Los evangélicos vieron a los políticos como su único mecanismo para incentivar un cambio moral en Estados Unidos. Desde que nuestra sociedad ha sido tan dañada por la impiedad e iniquidad, con la verdad absoluta reemplazada por lo que sea que me beneficie, y con los límites de la sexualidad desesperadamente borrosos en la actualidad. Por tal razón, el evangelismo conservador se ha unido permanentemente a la política conservadora como el único camino para vencer la degeneración moral y salvar a los Estados Unidos por esa promesa futura de Jesús bajando a la tierra para establecer su reino aquí. Desde que los adventistas compartimos muchas de estas preocupaciones sobre Estados Unidos con los evangélicos, fue muy fácil alinearnos con ellos en la política conservadora como la única manera de anular la influencia corrosiva de las creencias religiosas liberales combinadas con políticas liberales. Una vez más, nuestras defensas contra el liberalismo fuera de nuestros muros nos hizo ignorar el peligroso caballo de Troya de la religión y la política conservadora unidas, invadiendo nuestras mentes y nuestras iglesias. Si tan solo, queridos amigos, hubiésemos seguido el sabio consejo de Ellen G. White, que es enterrar los asuntos políticos, tal vez no le habríamos abierto tanto las puertas al caballo de Troya. De repente, un nuevo asunto tomó el lugar central en la alianza evangélico-religiosa con la política, y esa fue el aborto. Ahora, seré muy claro aquí. El adventismo no cree en el aborto por encargo como un tipo de sustituto al control natal. Aquí estoy hablando de cómo el aborto se convirtió parte de la política.
En 1968, la revista Christianity Today, que aún hoy existe, rehusó llamar al aborto como algo pecaminoso. En 1971, delegados de la Convención Bautista del Sur permitieron el aborto bajo circunstancias definidas, la cual reafirmaron en 1974 y 1976. Pero en 1979, la oposición al aborto se convirtió en el grito de guerra de los evangélicos debido a la influencia de un activista católico que acuñó el término mayoría moral y vio la efectividad del aborto para vencer ciertas figuras políticas prominentes liberales en 1978. Todo esto resultó en lo que hoy conocemos como los derechos religiosos y la Alianza Católica Evangélica, los cuales creen que la moralidad puede y debe ser de importancia para la legislación política. En 1984, el gobernador de Nueva York dijo: "Le estamos pidiendo al gobierno que convirtamos en un crimen algo que creemos que está exento de pecado, porque nosotros no podemos dejar de pecar. El fracaso aquí no es el César, el fracaso es nuestro fracaso, el fracaso de todo el pueblo de Dios. Y muy pronto, el votar en bloque se volvió más importante y más efectivo que el poder de la persuasión. Hagámoslo claro. El uso del poder civil por un cristianismo apóstata está haciendo coerción como sustituto de la conversión y lo llevará directamente a la formación de la imagen de la bestia. Estamos lidiando con asuntos que ni siquiera hemos comenzado a considerar cuidadosamente como deberíamos. Creo que es significativo que en agosto del 2018, la cena de Estado que fue llevada a cabo en la Casa Blanca estuvo asistida por 100 líderes evangélicos para celebrar el liderazgo evangélico en Estados Unidos, especialmente en la política. Y creo que es correcto para nosotros recordar que la libertad religiosa son dos cosas diferentes para los adventistas y para los evangélicos. Los adventistas quieren permitir la libertad de conciencia para todos, especialmente las minorías de creencias religiosas. Nosotros abogamos por la libertad de los católicos, protestantes, budistas, musulmanes e incluso ateos. Pero los evangélicos y católicos conservadores abogan por su versión del cristianismo, convencidos de que lo que ellos creen es la única vía de salvación, mientras que las otras creencias son paganas y no merecen ese tipo de protección. Las mismas personas que se sostienen como las más fuertes contra el aborto y en favor de los valores morales son las mismas personas que quieren unirse con el catolicismo y restaurar el dominio cristiano que pisoteará la libertad religiosa de las minorías. Y así, la teología evangélica se ha convertido en la política evangélica. Y ese es el más grande peligro que nuestra iglesia alguna vez ha enfrentado desde afuera. Y digo, cuán trágico es que la teología evangélica ha penetrado tan profundamente en la teología adventista que la estamos promoviendo hasta los más altos niveles académicos y desacreditando a aquellos que creen en el adventismo genuino como fanáticos y grupos marginales. Esto es el caballo de Troya que está fascinando al adventismo ahora mismo, y lo permitimos en nuestro medio a costa de nuestra propia existencia. Hemos formado nuestra línea Maginot contra los ataques del enemigo, y Satanás ha pasado por alto nuestras preparadas y cuidadosas defensas, haciéndose pasar como un amigo o aliado, desde que también nos opusimos a cosas como el aborto y la homosexualidad. Estamos siendo arrastrados al lodo del involucramiento político en la actualidad. Y no parece que nos demos cuenta de que el mensaje evangélico y la política evangélica están rompiendo cisternas. Son falsos profetas y también son Babilonia, estrechando sus manos a través del mar para formar la imagen de la bestia. ¿Podemos realmente confiar y aliarnos con un movimiento porque apoya cierto grupo de verdades como lo hacemos nosotros?
El ejército que está fuera de los muros está escondiendo dentro de ellos el caballo mientras dormimos. Nosotros necesitamos desesperadamente regresar a nuestros pioneros adventistas, quienes rehusaron involucrarse con partidos políticos. Ellos se mantuvieron firmes en favor de asuntos morales como la temperancia y la libertad religiosa. Ellos se opusieron a errores en la sociedad como la esclavitud. Incluso desafiaron leyes inmorales como el acta de esclavos fugitivos, pero nunca apoyaron los partidos políticos de sus días. Ellos rehusaron involucrarse en el barro del poder político. Amigos, estamos aquí para dos propósitos. No somos ciudadanos de Estados Unidos, primeramente. Somos ciudadanos del reino celestial. Estamos aquí para recibir el sello de Dios y colocar el último clavo en el ataúd de las mentiras de Satanás acerca de Dios y preparar nuestros corazones para la lluvia tardía y llevar la verdad de Dios a cada rincón del planeta Tierra. Y así Mateo 24:14 pueda cumplirse totalmente. Y Dios finalmente esté habilitado para decir, aquí están ellos, los que guardan mis mandamientos. Permitamos que ese día llegue muy pronto.